¿Por qué siempre contratas a las personas equivocadas? Piénsalo, esa última contratación que parecía perfecta en la entrevista y resultó que luego fue un desastre. O ese socio, el socio que te traicionó cuando menos lo esperabas. O ese cliente, el cliente que parecía el cliente ideal y se convirtió en tu peor pesadilla. ¿Y si te dijera que el problema no son ellos? ¿Y si te dijera que el problema eres tú? A ver, no estoy diciendo que seas mala persona, que seas un mal líder. Lo que estoy diciendo va un poquillo más allá y también va a ser mucho más liberador. Vas a ver. El problema es que no te conoces realmente. No entiendes las fuerzas invisibles que están operando dentro de ti, que están distorsionando tu percepción, que están saboteando tus decisiones y que están creando los mismos patrones destructivos una y otra vez. Piensa en ese momento cuando perdiste los nervios en una reunión importante o cuando tomaste esa decisión que era súper impulsiva y que te costó miles de dólares o de euros. O cuando te obsesionaste con un competidor hasta tal punto que perdiste el foco de tu propio negocio. No era yo, te dijiste después. Es que algo se apoderó de mí, no sé qué fue, pero es que sí eras tú. Era tu naturaleza humana en acción. Y hasta que no lo entiendas, hasta que no la domines, vas a seguir siendo su esclavo. Mira, la mayoría de los emprendedores invierten fortunas en coaches, consultores, mentores, en masterminds, en cursos de estrategia, pero ignoran el factor más importante de todos, ellos mismos. Hoy eso cambia. Hoy vas a mirarte en el espejo más revelador que existe. Vas a entender por fin por qué haces lo que haces, por qué repites los mismos errores, por qué atraes a las mismas personas tóxicas, por qué saboteas tu propio éxito justo cuando está al alcance de tu mano. Y lo más importante, vas a aprender a transformar todos esos demonios internos tuyos en tus aliados más poderosos. Este es el primer episodio de 2 que vamos a hacer sobre las leyes de la naturaleza humana. Librazo, como hay muy pocos, del genial Robert Greene. Las leyes de la naturaleza humana es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización. Te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo y como siempre trayéndote los mejores libros que se hayan escrito para ti como emprendedor, como persona también, que puedas crecer y desarrollar mejores negocios y crecer en lo personal y en lo profesional. Imagina que existiera un manual de instrucciones para un ser humano. No un libro de autoayuda con frases bonitas o promesas más o menos vacías. No otro gurú que te viene a vender la fórmula mágica del éxito o el atajo. No, imagina que existiera un verdadero código para poder descifrar el comportamiento humano empezando por ti mismo. Eso es exactamente lo que Robert Greene nos entrega en este super libro que se llama Las leyes de la naturaleza humana, que fue publicado en el año 2018, es bastante reciente. ¿Quién es Robert Greene? Robert Greene no es un académico que esté ahí encerrado en su oficina en una universidad. Es alguien que aprendió sobre la naturaleza humana de la forma más dura posible. ¿Cómo? Fracasando. Antes de ser el autor de bestsellers que hoy conocemos, el autor de ese libro que es un clásico que es Las 48 leyes del poder, Robert Greene pasó por más de 80 trabajos diferentes. Y fue desde limpiador en un hotel hasta guionista en Hollywood. En cada uno de esos trabajos chocó de frente con la realidad de la naturaleza humana. Jefes manipuladores, colegas traicioneros, socios que lo apuñalaban por la espalda. Greene lo ha vivido todo. Y en vez de amargarse, decidió estudiar, observar y entender. Durante décadas ha analizado miles de casos históricos
desde presidentes hasta criminales, desde artistas hasta empresarios, y ha descubierto algo fascinante. Los mismos patrones se repiten una y otra vez. Da igual la época, da igual la cultura, da igual el contexto. Hay leyes que gobiernan el comportamiento humano tan precisas como si fueran las leyes de la física. Y en este libro, que es monumental, es un libro largo, Greene nos da 18 de esas leyes fundamentales. Pero aquí viene lo importante. No vas a aprender estas leyes para saber cómo manipular a otras personas. Ese es el camino del psicópata y siempre termina mal. Lo que vas a hacer es aprenderlas para hacer algo mucho más poderoso, para entenderte a ti mismo, a ti misma. Porque, como dice Greene en el libro, tu primer y más importante campo de estudio debe ser tu propia naturaleza. Vamos a hacer 2 episodios, y vamos a hacer 2 episodios porque lo que he hecho es dividir estas leyes, que están un poco remixadas en el libro, las he separado en 2 grandes grupos. Las leyes que gobiernan tu mundo interior y las leyes que gobiernan tu relación con el mundo exterior. Es decir, vamos a ir de dentro hacia afuera. Este primer episodio lo vamos a dedicar a tu mundo interior y vamos a ver leyes como la de la irracionalidad, el por qué tu instinto empresarial siempre te lleva a la ruina, la del narcisismo, ¿no? Para ver cómo transformar tu ego de enemigo en aliado, ¿no? O el teatro mental en el que interpretas personajes sin darte cuenta, que es la ley del rol. Y vamos a ver más leyes, pero prepárate sobre todo, porque lo que vas a descubrir sobre ti mismo, sobre ti misma, puede ser incómodo, puede ser doloroso incluso, pero es que al otro lado de ese dolor, de esa incomodidad, ¿sabes qué hay? Está la libertad. La libertad de no ser más una marioneta de fuerzas que no entiendes o que no entendías. La libertad, por fin, de convertirte en el dueño de tu propio destino. Vamos a ir bloque por bloque. Vamos por la primera ley que vamos a ver, que es la ley de la irracionalidad que te comentaba. Y es que tu peor enemigo en la toma de decisiones normalmente eres tú. Mira, te explico una historia. Corre el año 1720 y Isaac Newton, el hombre el que descubrió las leyes de la gravedad, el de la manzana en el árbol y todo aquello, tomó la peor decisión de su vida. El mismo hombre que podía calcular la órbita de los planetas, pues ese mismo hombre perdió el equivalente a 3 millones de dólares de los de hoy en la burbuja especulativa que se llamó la South Sea Company. ¿Y sabes qué dijo después? Pues yo puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no puedo calcular la locura de la gente. Qué irónico, ¿no? No era la locura de la gente lo que Newton no podía calcular. Es que lo que no podía calcular es su propia irracionalidad. Y esta es la primera verdad que necesitamos aceptar. Tú no eres diferente de Isaac Newton. Piensas que tomas decisiones racionales, que cuando evalúas una oportunidad de negocio lo haces con la cabeza fría, que tus corazonadas empresariales en realidad es intuición que basas en tu propia experiencia. Y eso es mentira. Lo que tú llamas intuición, en la mayoría de los casos, es tu propio cerebro emocional disfrazándolo todo de lógica. Son tus emociones. Greene nos muestra que tenemos 3 cerebros en uno. El reptiliano, que hemos visto ya en otros libros, el reptiliano es el cerebro que controla tus instintos básicos. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que procesa las emociones. Y luego el neocórtex, la corteza donde reside todo el pensamiento racional. El problema es que estos 3 entre sí como que no se comunican bien. Es como si tuviéramos a 3 CEOs, a 3 directores de empresa, tratando de dirigir la misma empresa, pero sin hablarse entre ellos. ¿Cuál es el que suele ganar? Siempre el emocional, porque es el que más ruido hace. Cuando tú tienes un inversor potencial en tu empresa y te rechazó, ¿cómo reaccionaste? ¿Racionalizaste? Hombre, no era el inversor adecuado, o lo que hiciste fue encabronarte y decir, es que no entiende mi visión. La verdad es que cuando explotamos emocionalmente lo hacemos porque nos sentimos heridos. Y desde esa herida emocional probablemente tomamos decisiones precipitadas. A lo mejor en aquel caso bajaste tu valoración con el siguiente inversor, o por el contrario, la subiste por un tema de orgullo. Hay 5 sesgos que destruyen tu negocio. El sesgo de confirmación,
¿vale? Que es el que siempre buscamos evidencia que apoye lo que yo ya creo, ¿vale? Si ese producto, yo tengo pensado lanzar un producto a pesar de que todas las pruebas dicen que no va a funcionar, pero tú dices, yo sí lo voy a lanzar, porque tú solo ves que de todas las opiniones negativas hay 2 positivas. Entonces, ¿qué haces? Me quedo con las 2 positivas porque me interesa e ignoro las 50 negativas. Eso es sesgo de confirmación. Solo me quedo con los datos que me benefician a mí, a lo que yo ya pienso. Luego está el sesgo de convicción. El sesgo de convicción significa que cuanto más defiendes una idea mala, más te convences de que es buena. ¿Vale? Robert Greene en el libro cuenta el caso de empresarios que han invertido millones en proyectos fallidos, pero en lugar de decir hasta aquí, no, vamos a recortar pérdidas, lo que hacen es duplicar la apuesta, porque dicen, ahora sí tiene que funcionar. Eso es sesgo de convicción. Defiendo una idea mala porque más me convenzo de que no puede ser tan mala. Algo bueno tiene que tener. Tercero, sesgo de apariencia. Recuerdo, son 5 sesgos que estamos viendo que pueden destruir tu negocio. El tercero es el de apariencia. Juzgas a las personas por cómo se ven o por cómo se presentan, pero no por quiénes son. Ese vendedor carismático que contrataste y resultó ser un desastre, pero es que se veía bien y tenía súper buena presencia. Este es el sesgo de apariencia. El cuarto es el sesgo de grupo. Adoptas las ideas del grupo sin cuestionarlas. Estás en un mastermind donde todos hablan de criptomonedas y de que esto es una gran opción, así que tú también inviertes sin entender realmente ni lo que estás comprando. Pero es el sesgo de apariencia, ¿vale? Que estás dentro de un grupo, no se cuestiona lo que dice el grupo. Ese es el cuarto sesgo. Y el quinto es el sesgo de culpa. Cuando algo sale mal, siempre culpamos a otros. El mercado es el culpable, la competencia es el culpable, el equipo es el culpable, el gobierno es el culpable. Nunca la culpa es tuya. Ese es el sesgo de culpa. Entonces, ¿cómo combatir nuestra propia irracionalidad? Porque todo esto lo único que señala es que somos seres irracionales. Nos dejamos llevar por sesgos que normalmente no nos ayudan. ¿Cómo combatirlo? Bueno, pues Greene nos propone un antídoto: el tiempo y la distancia. Cuando los traders profesionales sienten que están operando desde la emoción, ¿sabes cuál es la regla que tienen? Alejarse de la pantalla. No tomaré ninguna decisión importante durante las próximas 24 horas. Pues tú necesitas hacer lo mismo. Creas lo que Greene llama el ritual de enfriamiento. Sabes, cuando cuando notas que la emocionalidad te está controlando, vamos a crear este ritual de enfriamiento. 4 pasos. Primero, reconocer las señales físicas. Cuando esté a punto de tomar una decisión importante, noto cómo se siente mi cuerpo. Siento tensión en el pecho, mi respiración es superficial, tengo como un nudo en el estómago. Esos son señales de que estás en modo emocional. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pausa obligatoria. Ese sería el segundo paso. Pausa obligatoria. No tomo ninguna decisión importante en caliente. Espero por lo menos 24 horas. Si algo que tengo que tomar la decisión sobre lo que tengo que tomar la decisión es algo verdaderamente grande, me espero no un día, me espero una semana. Tercer paso, busco evidencia contraria de forma activa. Es decir, obligo a mi cerebro a que encuentre razones por las que yo pudiera estar equivocado. Y claro que duele y claro que no lo quiero hacer, pero duele menos eso que quebrar la empresa. Entonces, tercer paso, buscaremos evidencias en posición contraria a la que yo pienso. Y cuarto, vamos a consultar con un gabinete de escépticos. Ten siempre a mano a 2, 3 personas que sean súper honestas con las que tú puedas consultar cualquier cosa. No amigos que te digan lo que quieres oír, sino gente que te diga la verdad, aunque duela. Decía Daniel Kahneman en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que hemos resumido por aquí, que dice que no se trata de eliminar las emociones. Eso es imposible y hasta te diría que contraproducente. Se trata de reconocer las emociones, de entender las emociones y no dejar que secuestren tu capacidad de pensar. Isaac Newton perdió una fortuna por no entender esto. ¿Cuánto estás perdiendo tú? La segunda ley que vamos a ver, recuerda que estamos viendo las leyes de la naturaleza humana y nos estamos centrando en las leyes que gobiernan nuestro interior, que nos gobiernan a nosotros mismos. Ahora vamos a ver la segunda ley que vamos a ver es la ley del narcisismo. Mira, otra historia. Joseph Stalin. Stalin tenía un superpoder que pocos dictadores poseían. No era su brutalidad,
que también no era eso, muchos dictadores son brutales, no era su inteligencia, hay dictadores mucho más inteligentes en la historia. La capacidad que tenía Stalin es que era casi sobrenatural, tenía una capacidad para leer a las personas. Stalin podía sentarse con alguien por primera vez y en minutos escanearle y saber exactamente qué quería esa persona, qué temía esa persona, qué motivaba a esa persona. Y Stalin utilizaba este conocimiento para controlarlos completamente. ¿Cómo lo hacía? Pues lo que hacía es ser profundamente narcisista. Había aprendido a salir temporalmente de sí mismo para meterse en la mente de otros. Y esta es la segunda ley que necesitas entender, y es que todos somos narcisos, todos somos narcisistas. Y no me refiero al narcisismo patológico que podemos ver en Instagram, por ejemplo, me refiero a algo mucho más básico, mucho más fundamental. Y es que desde el momento en que nacemos, necesitamos atención para sobrevivir. Un bebé que no recibe atención literalmente se muere. Esa necesidad de atención está grabada en nuestro ADN. El problema es que nunca la superamos de todo. Robert Greene en el libro nos describe el narcisismo como si fuera un espectro, un rango. En un extremo están los narcisistas profundos. Son esas personas que están tan dañadas que viven en una burbuja de fantasía, narcisista profundo. Y en el otro extremo está lo que él llama narcisista saludable. Son los que han transformado esa energía en algo productivo. La mayoría, ¿dónde estamos? Pues estamos en el medio. Y eso te incluye a ti y a mí. Entonces, ¿cómo se manifiesta tu narcisismo en el mundo del emprendimiento, por ejemplo? Piensa en tu último pitch, en tu última presentación de negocios. ¿Cuánto tiempo pasaste hablando de ti, de tu visión, de tu producto? ¿Y cuánto tiempo pasaste realmente escuchando las necesidades de la persona que quería invertir? O en esa reunión con un cliente potencial. Imagínate, estás con un cliente. ¿Estabas genuinamente interesado en resolver su problema o solo estabas esperando tu turno para venderle lo que fuera? Robert Greene cuenta el caso de un emprendedor que perdió un contrato de millones. ¿Y cuál fue la razón? Que en 2 horas de reunión no hizo ni una sola pregunta sobre el negocio del cliente, solo estuvo hablando de su producto. ¿Y el cliente qué es lo que dijo cuando terminó la reunión? Pues que sentí que no le importábamos, sentí que esta persona solo quería nuestro dinero. Los tipos de narcisistas tóxicos que debes ser capaz de detectar son 3. El narcisista de control total, como Stalin, gente que parece interesada en ti, pero solo está recopilando información para poder manipularte después. Y los vas a reconocer porque tienen memoria selectiva. Solo se acuerdan de todo lo que pueden utilizar en tu contra y se olvidan de todas sus promesas. Ese es el narcisista de control total. Luego está el narcisista teatral. Todo es un drama donde ellos están en el centro. Es ese socio que convierte cada problema que aparece, por menor que sea, en una crisis existencial, que necesita ser rescatado constantemente. Esa persona que te agota porque siempre estás apagando sus fuegos emocionales. Ese es el narcisista teatral. Y por último tenemos el víctima, el narcisista víctima. Es igual que el anterior, pero más sutil. Siempre están sufriendo más que nadie. Sus fracasos nunca son su culpa. Si los criticas, aunque sea constructivamente, te hacen sentir que eres un monstruo y una persona malvada y cruel. Y aquí viene lo importante. Detectar narcisistas no es algo que te sirva para tú sentirte superior, es para protegerte y para reconocer tus propios patrones también. Y buscaremos una transformación. Buscaremos transformarnos de narcisista funcional a una persona empática poderosa. Robert Greene propone algo revolucionario y es que usemos el narcisismo como combustible para desarrollar verdadera empatía. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo transformarme de narcisista a empático? 3 pasitos. El primero, el juego de la lectura mental. En tu próxima reunión, proponte un reto. No voy a hablar del producto hasta que haya descubierto 3 cosas personales importantes sobre la otra persona. Nada superficial, cosas que realmente importen. Lo llamaremos el juego de la lectura mental. El segundo, la técnica del espejo. Cuando alguien te esté hablando, no solo escuchas sus palabras, sientes su tono emocional. Están nerviosos, están emocionados, están dudosos. Refléjalo de forma sutil. Si bajan la voz, bajo la voz. Si se inclinan hacia adelante, inclínate tú. La técnica del espejo. Y tercero, el antídoto del diario empático. Cada noche
Escribe sobre 3 interacciones que hayas tenido en el día, pero escríbelas desde la perspectiva de la otra persona. ¿Qué sintió la otra persona cuando habló contigo en ese contexto? ¿Qué quería realmente la otra persona cuando habló contigo? El emprendedor que mencioné antes, el que perdió el contrato millonario, aplicó estas técnicas y un año después pudo cerrar un acuerdo aún mayor con el mismo cliente. ¿Qué es lo que cambió? Pues en sus palabras es que dejé de vender y empecé a entender. Resulta que cuando realmente entiendes a alguien, la venta se produce por sí misma. Lo escribió Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, que también hemos visto en el podcast. Decía que la capacidad de leer a otros no es un don, es una habilidad que se desarrolla cuando dejas de estar obsesionado contigo mismo. Tu narcisismo no es tu enemigo, es energía, pero es energía mal dirigida. Redirígela hacia afuera y vas a ver cómo se transforma en tu superpoder. La tercera ley que vamos a ver es la ley del rol. Milton Erickson era probablemente el peor estudiante de medicina del mundo. Era disléxico severo, daltónico, sordo parcial, paralizado por la polio. Sus profesores le dijeron que nunca llegaría a ser médico. Pero Erickson tenía un secreto. Como no podía confiar en sus sentidos normales, lo que hizo fue desarrollar una habilidad extraordinaria: leer el lenguaje silencioso del cuerpo. Milton Erickson era capaz de detectar cambios mínimos en la respiración de las personas, microtensiones en los músculos de la cara, variaciones sutiles en el tono de piel. Y se convirtió en el psicoterapeuta más influyente del siglo XX. ¿Por qué? Porque mientras otros escuchaban lo que la gente decía, él veía lo que realmente sentían. ¿Y sabes qué descubrió? Que todos estamos actuando, todo el tiempo. Y esa es la tercera ley de la naturaleza humana. Somos actores en un teatro que no sabemos siquiera que existía. El teatro invisible, en este caso en tu negocio, puede ser el siguiente, puede ser esta rutina diaria para ti como emprendedor, que pones tu cara de póker cuando hablas con inversores, que cambias a tu personaje de líder inspirador cuando estás con el equipo, que activas el modo cliente encantador de serpientes cuando estás vendiendo, o cuando llegas a casa, que a lo mejor tal vez interpretas el papel de emprendedor exitoso, aunque por dentro estás muerto de miedo. Estás actuando siempre. Green nos dice que esto no es ser un hipócrita, es simplemente supervivencia, supervivencia social. Desde niños aprendemos que mostrar nuestros verdaderos sentimientos o emociones puede ser peligroso, que llorar en el momento equivocado hace que se burlen de ti, que mostrar demasiada ambición puede generar envidias. Así que lo que hacemos es aprender a actuar, a ponernos máscaras. El problema es no saber que estamos actuando, porque hay señales que todos emitimos y que tú no estás leyendo. A lo mejor estás hablando con el técnico, con el programador de que te dice que todo va bien con el desarrollo, pero te empiezas a dar cuenta de que sus hombros están tensos cuando habla, de que desvía la mirada hacia abajo a la izquierda, señal de preocupación, que su voz sube medio tono, indicador de estrés, que tamborilea con los dedos mientras sonríe. Y tú detectas todo eso y dices, ¿qué está pasando realmente aquí? Probablemente hay un problema serio que no se está atreviendo a decirte, que no se atreve a comunicar. O piensa en esa persona, en ese inversor que pudiera estar tan interesado en invertir en tu empresa y que decía, asentía mucho, decía con la cabeza sí, pero lo hacía de forma mecánica, que sonreía pero solo con la boca, no con los ojos, que estaba mirando su reloj todo el rato, sutilmente, pero lo hacía, que su cuerpo estaba siempre orientado ligeramente hacia la puerta. ¿Qué te está diciendo esa persona con su gestualidad? Que no va a invertir, que eso ya lo ha decidido en los primeros 5 minutos, que está ahí por cortesía. Todos actuamos, todos estamos emitiendo señales que son incongruentes entre lo que decimos y lo que realmente pensamos. Y hay 3 niveles de actuación en esto. El nivel 1 de actuación es lo que llamaremos la máscara social básica, lo que llamaremos cortesía, la cortesía de toda la vida. Es necesaria, te diría que hasta es saludable, no puedes ir por la vida mostrando cada emoción, entonces máscara social básica para, digamos, tener una comunicación estable y normal. Pero hay un segundo y un tercer nivel. El segundo nivel es el del personaje profesional. Esa puede ser, entre comillas, tu marca personal, algo más elaborado, más consistente, puede ser útil si es auténtica en la base, ¿vale? Pero te puede permitir subir o escalar o mostrarte como la gente espera que te muestres. Ese es el personaje profesional.
Es que hay un tercer nivel de actuación, que es la actuación manipulativa, la del que manipula. Y es cuando esa máscara está diseñada para engañar y para explotar a otras personas. Y aquí es donde están los sociópatas corporativos. Entonces, ¿cómo leer el teatro humano? ¿Cómo leer estos niveles de actuación? Lo primero, son 4 pasos. Lo primero, establecer una línea base. Antes de leer señales, necesito conocer el comportamiento normal de esa persona. ¿Cómo es cuando está relajado? Solo así es como vas a poder notar las desviaciones. Segundo, busca incongruencias. Las palabras dicen una cosa, el cuerpo puede estar diciendo otra. Y es que el cuerpo nunca miente. Como dice Robert Greene, confía en los gestos, duda de las palabras. Busca incongruencias. Y tercero, observa las microexpresiones. Normalmente duran menos de un segundo. Son destellos de la emoción real antes de que la máscara se recomponga. El cuarto paso es el poder del contexto. La misma persona actúa diferente con su jefe que con sus subordinados o sus compañeros. Observa a esa persona en distintos contextos para ver el patrón completo de su actuación. Ahora bien, no se trata solo de poder leer a otros. También tenemos que dominar nuestro propio teatro. Y es que los mejores emprendedores no son los que no actúan, son los que actúan conscientemente y con propósito. Richard Branson, por ejemplo, conocidísimo emprendedor. Branson cultivó cuidadosamente una imagen de rebelde que sigue proyectando y ya está casi en los 80. No es una persona falsa. Lo que está haciendo es amplificar de forma estratégica aquello que más le interesa, su imagen de rebelde. Steve Jobs, un poco lo mismo. ¿Qué hacía? Practicaba sus presentaciones de forma obsesiva. Cada pausa, cada gesto, calculado para crear el mayor efectismo posible. Haz lo mismo, ten un plan de acción. Lo primero, audita tus máscaras. Haz un listado de los diferentes personajes, si lo queremos decir así, que interpretamos. ¿Cuáles te están sirviendo? ¿Cuáles te están limitando? Lo segundo, desarrolla el que será tu personaje ideal. No alguien falso, sino una mejor versión de ti, una versión amplificada. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué energía proyectaría tu personaje ideal? Y lo tercero, practica la presencia. En tu próxima reunión importante, imagina que eres un actor interpretando esa mejor versión de ti. No estarás fingiendo, estarás eligiendo qué aspectos de ti quieres mostrar o enfatizar. Hay un libro que se llama El lenguaje del cuerpo, de Julius Fast, en el que dicen que una vez que entiendes que todos estamos actuando, entonces puedes escoger. Puedes escoger ser un actor inconsciente o puedo ser un director consciente de mi propia obra. Shakespeare tenía razón. El mundo es un escenario. La pregunta es, ¿estás interpretando el papel que elegiste o el que otros escribieron para ti? Cruzamos el Ecuador. Hemos visto 3 leyes, vamos a ver 6 en total. La primera recuerda la ley de la irracionalidad, la segunda era la ley del narcisismo, esta última que hemos visto es la ley del rol o del personaje. Siguiente ley, la ley de la represión. Richard Nixon tenía todo para ser uno de los grandes presidentes de Estados Unidos de la historia. Era un tío inteligente, trabajador, tenía una visión geopolítica potente, abrió China al mundo, terminó la guerra de Vietnam, creó la EPA para proteger el medio ambiente. ¿Y qué pasó? Lo tiró todo por la borda con el Watergate. ¿Por qué un hombre tan inteligente hizo algo tan estúpido? ¿Por qué arriesgar la presidencia de Estados Unidos por un robo insignificante en las oficinas de los demócratas? Greene nos da la respuesta en el libro. Dice que fue porque Nixon nunca conoció a su propia sombra y esa sombra fue la que lo destruyó. Y esa sombra es una sombra que todos llevamos dentro. ¿De dónde viene el nombre o el concepto? Viene de Carl Jung, que lo llamaba así, la sombra. ¿Que la sombra qué es? Es todo lo que reprimimos, todo lo que negamos, todo lo que escondemos de nosotros mismos. Eso es algo que no desaparece, simplemente se vuelve más fuerte en la oscuridad, en la sombra. Nixon creció pobre, siempre sintiéndose inferior a los Kennedy, a todo el glamour que tenían los Kennedy. Reprimió esa inseguridad bajo una máscara de tipo duro, pero la sombra seguía ahí, susurrándole que todos le despreciaban, que tenía que destruir a sus enemigos antes de que ellos lo destruyeran a él. Y en un momento de paranoia máxima, la sombra tomó el control.
¿Crees tú que eres diferente? Piensa en la última vez que explotaste con un empleado o con un compañero, o cuando saboteaste una relación comercial que pudiera ser prometedora, o cuando tomaste esa decisión vengativa que te costó muy caro. No era yo, decías después. No sé qué me ha pasado. Si eras tú, era tu sombra. Hay 7 sombras en el camino de un emprendedor. La primera, el matón disfrazado de duro. Proyectas imagen de líder fuerte, pero por dentro eres un inseguro. Tu sombra va a salir. ¿Y sabes cómo sale? Como crueldad disfrazada de amor duro. Humillas a empleados por su bien, los pierdes y no entiendes por qué. Eres un matón disfrazado de duro. Hay otro tipo de sombra, la del santo hipócrita. Te presentas como un emprendedor ético, el que hace negocios con valores, pero tu sombra esconde avaricia. ¿Y qué haces? Terminas traicionando esos valores solo por una vez, hasta que no queda nada de tu santidad. Eres un santo hipócrita. Tercer tipo de sombra que tiene un emprendedor, el encantador pasivo-agresivo. Es la persona, el networker perfecto, ¿no? El que hace el mejor networking del mundo, el amigo de todos, pero tiene una sombra que está llena de resentimiento, que sale en forma de comentarios venenosos, que disfraza de bromas, en olvidos estratégicos, en sabotajes sutiles. Es el pasivo-agresivo, el encantador pasivo-agresivo. El cuarto tipo de sombra es el genio incomprendido. Tú te ves como el visionario que nadie entiende y tu sombra es un pozo de envidia hacia los que sí tienen éxito y gastas más energía criticando a otros que construyendo tu propia visión. El quinto tipo de sombra es el mártir enfermo del trabajo, el workaholic. Presumes de trabajar 100 horas a la semana. Tu sombra que esconde terror al fracaso. Y es tan profundo que prefieres matarte a trabajar antes que arriesgarte a fallar de verdad. El sexto tipo de sombra es el racionalista emocional. Se enorgullece, está orgulloso de su propia lógica, de sus propios datos. Su sombra está llena de emociones primitivas que explotan en los momentos más inoportunos y destruye acuerdos, relaciones. Es el racionalista emocional. Y el último tipo de sombra es el revolucionario, pero conformista. Es el que dice que quiere cambiar el mundo, pero su sombra lo que quiere desesperadamente es la aprobación de los demás, la aprobación de aquellos que más critica. ¿Y qué hace? Termina vendiendo su alma por un titular o por una mención o por un like. Son 7 tipos de sombras y cualquiera de ellas es factible que exista en ti y cualquiera de ellas puede tomar el control. Y es algo que hay que ser consciente de ello. ¿Cómo? ¿Cuáles son las señales de que tu sombra pudiera estar tomando el control? Probablemente la primera señal será reacciones desproporcionadas. Alguien llega 5 minutos tarde y ya quieres despedirlo. A lo mejor es la proyección obsesiva. Ves en otros exactamente lo que niegas en ti, lo que no quieres ver en ti, ¿no? Lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Patrones repetitivos. El mismo tipo de conflicto siempre te pasa a ti con diferentes personas, un patrón que se repite. La cuarta señal puede ser explosiones que no tienen explicación. Momentos donde no eres tú mismo, como que la sombra toma el control, ¿no? Explotas. Y también puede ser por una satisfacción oscura, cuando tú disfrutas secretamente si a otros les va mal. Esos son señales de que tu sombra está tomando el control. Ahora bien, la sombra va a estar ahí y puede intentar tomar el control. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo transformar la sombra de enemigo nuestro, porque no nos hace bien, cómo transformarla en aliado? Y es que no podemos luchar contra ella, lo que sí podemos hacer es integrarla en nuestra vida. Entonces, 4 consejos. El primero es el espejo brutal, que llama Robert Greene, que es que escribas en privado tus pensamientos más oscuros sobre tu competencia, sobre empleados, sobre socios. No los censures, simplemente deja salir todo en el papel, vuelca todo el veneno que tienes dentro, vuélcalo en papel. Es súper terapéutico y puede ser muy revelador. Lo segundo es que busques un patrón. ¿Qué tipo de persona te saca de quicio constantemente? Probablemente están representando algo que estás reprimiendo en ti mismo. Si odias a los vendedores agresivos, por ejemplo, tal vez lo que estás haciendo es reprimir tu propia ambición.
Una vez hayas encontrado el patrón, canaliza la energía. Tu sombra tiene poder, pero es un poder crudo. Nixon pudiera haber canalizado toda esa paranoia en una estrategia brillante a nivel político. Tú puedes canalizar tu ira y convertirla en determinación. Tu envidia, convertirla en motivación. Tu miedo, convertirlo en preparación. Canaliza tu energía de forma constructiva. Y por último, haz pequeñas liberaciones controladas. Da espacio seguro a tu sombra. ¿Eres demasiado bondadoso, demasiado nice? Bueno, pues practica decir no con más firmeza. ¿Reprimes tu ambición? Bueno, pues permítete soñar en grande, en privado también. Como decía Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu sombra no es tu enemigo. Tu sombra es el poder en bruto que tú tienes esperando a ser canalizado. Nixon nunca lo entendió, por eso cayó. ¿Y tú? ¿Vas a seguir fingiendo que no existe o lo vas a convertir en tu aliada más poderosa? Yo tiraría por el segundo. Vamos con la quinta ley, que es la ley del autosabotaje. Anton Chekhov debería haber muerto en la miseria. Era hijo de un tendero, alcohólico, violento, pasó una infancia brutal, su familia estaba en bancarrota, desde joven sufrió de tuberculosis. Anton Chekhov tenía todas las excusas del mundo para fracasar. Y sin embargo, se convirtió en uno de los más grandes escritores de la historia. Además médico, además filántropo. Transformó el teatro mundial. ¿Qué tenía Chekhov que no tenían otros en las mismas circunstancias? Pues solo una cosa, que se negó a verse como víctima. Y esta es la quinta ley que puede cambiar tu vida. Tu actitud determina tu realidad mucho más que cualquier circunstancia externa. Tu actitud determina tu realidad más que cualquier circunstancia externa. Y hay un experimento cruel también que lo prueba todo esto. En los años 60, un psicólogo llamado Martin Seligman hizo un experimento chungo. Puso perros en jaulas y esos perros recibían descargas eléctricas que no podían evitar. Después los cambiaba de jaulas y en esas jaulas sí podían escapar de las descargas. ¿Qué pasó? Que los perros, cuando estaban en las segundas jaulas en las que sí pudieran evitar las descargas, no escapaban, se quedaban ahí, recibían el dolor. Habían aprendido que no tenían control. Habían desarrollado lo que Seligman llamó indefensión aprendida. Pero ojo, no todos los perros. No todos los perros se rendían. Había algunos perros que seguían intentándolo, que seguían buscando la salida. La diferencia no estaba en sus circunstancias, todos estaban en la misma situación. Estaba en su actitud. Y es que hay 5 tipos de actitudes que autosabotean a un emprendedor. La primera es la actitud hostil. Todo el mundo está contra mí. Veo competencia desleal en todas partes. Cada vez que me dicen no, lo considero como un ataque personal. Creo hostilidad porque eso es lo que me espero encontrar. Y señales reveladoras, tengo normalmente una alta rotación de socios y de empleados. Eso es actitud hostil, el mundo contra mí. Segundo tipo de actitud autosaboteadora de un emprendedor, la actitud ansiosa. Todo puede salir mal, ¿vale? Es cuando te conviertes en un micromanager obsesionado por todos los detalles o te paralizas por exceso de análisis, parálisis por análisis o al intentar sobrecontrolarlo todo lo único que haces es crear caos. La señal normalmente de que estás en esa actitud ansiosa es que nunca eres capaz de delegar nada que sea importante. Eso es lo que llamaremos actitud ansiosa. Actitud hostil, actitud ansiosa. La tercera es la actitud evasiva, la de, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo, mejor no me la juego. Y es que siempre vas a tener una excusa para no lanzar. Necesito una funcionalidad más, necesito el momento que sea el momento correcto y todavía no lo es. Normalmente son esas personas que llevan años preparándose y siempre sin ejecutar. Eso es actitud evasiva. Luego está la actitud depresiva, la típica del que dice yo no me merezco el éxito. ¿Vale? Y sabotea cada oportunidad cuando le aparece, o rechaza cualquier tipo de ayuda, o se rodea de gente que le confirma esa negatividad. Normalmente vamos a ver patrones repetitivos de casi éxito seguido de fracaso. Eso es actitud depresiva. Y el quinto tipo de actitud es la actitud resentida. Otros tienen suerte y yo no. ¿Y qué haces? Malgasto
mi energía envidiando más que construyendo. Critico a todos aquellos que tienen éxito. Busco validación de que el sistema está amañado y la culpa es de otros. Y al final me centro en consumir contenido que es de pura queja. Recuerda, estas son cinco tipos de actitudes que demuestran que te estás autosaboteando. La hostil, la ansiosa, la evasiva, la depresiva y la resentida. Si ese fuera el caso y te encuentras en una de estas actitudes y eres capaz de detectarlo, entonces también podemos buscar transformarlo. ¿Vale? Vamos a hacer la transformación, la misma que hizo Chekhov y que puede ser la tuya. Chekhov escribió: "El hombre es lo que cree que es". Él decidió creer que era un escritor, no una víctima. Y cada acción que realizó reforzaba esa creencia hasta que se volvió realidad. Entonces, lo que tú tienes que hacer también es creértelo. Y para eso tenemos que reprogramar tu actitud. 5 pasos. El primero, hacer un inventario de tus últimos 5 fracasos. Lista tus 5 últimos fracasos. Escribe qué papel jugó en esos fracasos tu propia actitud. ¿Tu actitud generó algo? ¿Intervino? ¿Provocó algo? No las circunstancias, tu actitud. Vas a ver que van a haber cosas que pudieran haber sucedido de forma diferente y sucedieron así por culpa de tu actitud. Es doloroso, pero también puede ser liberador. Lo primero, hacer inventario de tus fracasos. Lo segundo, escoger tu narrativa. La narrativa de víctima es: perdí ese cliente porque el mercado está fatal. La actitud no de víctima, la actitud de protagonista es: perdí ese cliente, ¿qué puedo aprender para que no me pase con el próximo? Eso es escoger tu narrativa. Una no va a cambiar nada, la otra lo puede cambiar todo. Tercero, el ejercicio del como si. Actúa como si ya fueras el emprendedor exitoso que quieres ser. ¿Cómo manejaría mi yo exitoso esta crisis? ¿Qué decisión tomaría mi yo exitoso? Tu cerebro no distingue entre actuación y realidad. Lo que hace es creerse lo que tú hagas. El ejercicio del cómo sí. Cuarto, rodéate de actitudes expansivas. ¿Sabes aquel dicho, no? Que dicen: somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Pues eso, si todos en tu círculo son negativos, es matemáticamente imposible que tú no seas negativo. Rodéate de gente mucho más expansiva y con capacidad de buscar crecer. Y por último, celebra las microvictorias. La actitud positiva no es ignorar problemas, es entrenar tu cerebro a ver también las victorias, no solo quedarnos o priorizar las derrotas. Cada venta que consigas, cada avance, cada paso, cada aprendizaje, celébralo. A ver, las circunstancias influyen, sin duda, pero entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. En ese espacio es donde está tu capacidad, tu poder de elegir. Y en esa elección es donde estará tu libertad. Chekhov murió joven por la tuberculosis, pero vivió como un gigante su vida gracias a su actitud. Tú probablemente tienes más salud o mejor salud que Chekhov. Espero que no tengas tuberculosis. Probablemente tienes más recursos. Probablemente tienes más oportunidades que él. La pregunta es: ¿qué actitud vas a escoger? Porque esa actitud, más que cualquier estrategia de marketing, cualquier ronda de inversión, esa actitud es lo que va a determinar si construyes un imperio o una excusa. La sexta ley que vamos a ver hoy y última es la ley del propósito. Yo-Yo Ma tenía 4 años cuando encontró su destino. Su hermana practicaba violín. Él era el hermano menor y quería un instrumento más grande. Y le dieron un cello. Desde el primer momento que el arco tocó las cuerdas, algo hizo clic. No era solo música, era como si hubiera encontrado una extensión de su alma. Hoy Yo-Yo Ma es considerado el mejor chelista del mundo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que no es el mejor porque practique más, aunque practica muchísimo. Es el mejor porque encontró su propósito a los 4 años y nunca lo dejó ir. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese mismo clic? Esta es la sexta, la última ley de tu mundo interior que vamos a ver hoy. Sin propósito, estás condenado a dar vueltas en círculos cada vez más pequeños. Y esto es algo que en el mundo emprendedor se observa probablemente más que en muchos otros nichos o mercados. Hay patrones en nuestra era, por ejemplo, el emprendedor mariposa,
que es aquel que salta de idea en idea, que hoy es cripto, mañana será inteligencia artificial, y pasado mañana la moda del momento. Es alguien que nunca profundiza en nada, el emprendedor mariposa. Luego está el emprendedor por defecto, el emprendedor que emprendió porque odiaba su trabajo, no porque amara algo específico, sino porque odia su empresa, pero no puede volver atrás. Es emprendedor por defecto. O está el emprendedor mimético, que es el que hace lo que ve que otros hacen. Si todos hacen IA, yo voy a hacer IA. Si todos hacen newsletter, yo voy a hacer una newsletter porque todos tienen newsletter. ¿Qué hace? Copia, pero copia sin alma. Es el emprendedor mimético. Todos ellos, el mariposa, el por defecto o el mimético, son emprendedores sin rumbo. Y si alguno de estos te suena familiar, que sepas que no te estoy juzgando. A mí también me suena. El problema es que tenemos propósitos de vida que en el libro lo llaman los 5 falsos propósitos. Y esos propósitos, falsos propósitos, son los que te están desviando. Primer falso propósito, la búsqueda del placer. Quiero libertad financiera. ¿Para qué? Quiero libertad financiera para viajar. Este falso propósito tiene un problema, que es que ese tipo de placer cada vez te genera menores rendimientos, cada vez te llena menos. Y la señal es que cada vez necesitas más dinero para seguir sintiéndote igual de bien. ¿Y cuál es el resultado? Sientes un vacío existencial viajando en primera clase. Entonces, un falso propósito que te puede estar desviando es la búsqueda del placer. El segundo es el culto a la causa. Yo es que voy a cambiar el mundo. ¿Cuál es el problema ahí? Que utilizas esa causa para evitar mirarte a ti mismo. Estás más interesado en parecer a alguien que quiere generar un cambio en el mundo que realmente en hacer cambios. ¿Y cuál es el resultado ahí? En lo que llaman hoy el burnout, el estar quemado, cuando la realidad no llega a estar a la altura de lo que tú fantaseas. Otro falso propósito es el dinero, el estatus. Quiero ser la próxima empresa unicornio de España. Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Eso es una meta que no tiene fondo, porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Entonces, ¿qué haces? Mides todo, hay métricas que se llaman métricas de vanidad, todo eso es lo que te importa. ¿Qué estás buscando ahí? ¿Cuál es el resultado de todo eso? Vas a encontrar solo una cosa, éxito vacío o fracaso amargado. Y eso no está bien. Otro falso propósito es el que somos adictos a la atención. Quiero ser influencer, quiero ser líder de opinión. ¿Cuál es el problema ahí? Somos esclavos de unos algoritmos que no controlamos. Somos esclavos de las opiniones de otras personas que no controlamos tampoco. Entonces, ¿cuándo estás de buen humor? Cuando los likes te van a favor o cuando los comentarios van a favor y no estás contento, tu humor depende un poco de las métricas o de los likes o de los comentarios. ¿Cuál es el resultado? Que pierdes de forma total la autenticidad. Ya no eres auténtico. Otro falso propósito que nos ensucia el camino es el cinismo. El cinismo disfrazado, digamos. Todo esto es basura. Lo único que yo quiero es sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ser cínico es ser un cobarde intelectual. Y la señal es que estás criticando todo, pero no estás construyendo nada. Entonces, la profecía autocumplida ahí es que vas a ser lo que estás predicando, ser un mediocre. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito? Si todo esto son 5 falsos propósitos y probablemente muchas de las personas que nos escuchen sientan que tienen rasgos en algunas de ellas, todo esto son falsos propósitos que hacen que no tengamos un propósito real y que estemos condenados a dar vueltas en círculos cada vez más pequeños. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es el único verdadero propósito? Tu propósito no es algo que tú inventas, es algo que tú descubres. Es la intersección de 3 elementos. Tus inclinaciones primarias, aquello que te fascinaba de niño antes de que te dijeran que debía ser importante lo que tú pensaras, aquello lo que te atraía de verdad de niño. Lo segundo, tu dolor único. ¿Qué problema has vivido tan intensamente que darías tu vida por resolverlo? Y tercero, tus talentos naturales, que es aquello que haces bien sin esfuerzo mientras que a otros les cuesta la vida. En la intersección de esos 3 elementos es donde se encuentra tu propósito. Entonces, en el libro nos propone un ejercicio, llamémoslo, de arqueología personal. 3 pasos. Lo primero, excava en tu infancia. ¿Qué hacías durante horas sin que nadie te lo pidiera? Yo-Yo Ma no solo tocaba el cello, se perdía en tocar el cello. ¿En qué te perdías tú y pasaban horas y no te dabas cuenta? Segundo paso, rastrea tus obsesiones. ¿Qué temas aparecen una
y otra vez en tu vida? ¿Qué problemas no puedes dejar de ver? ¿Qué conversaciones te encienden, te ponen? Paso número 3. Identifica tu flow, tu flujo. ¿Cuándo llegas a perder la noción del tiempo? ¿Qué actividades te dan energía en lugar de quitártela? ¿Dónde sientes que tu cerebro funciona al 200%? Un buen ejemplo puede ser Brian Chesky, que fue cofundador de Airbnb. El tipo era un diseñador industrial frustrado. No encontraba trabajo, estaba quebrado sin dinero, pero se dio cuenta de algo. Siempre había sido un obsesivo con los temas que tenían que ver con la hospitalidad. De niño rediseñaba su cuarto como si fuera un hotel para impresionar a los amigos que se quedaban a dormir. Cuando no podía pagar el alquiler o la renta, decidió alquilar colchones inflables en su propio apartamento. No estaba pivoteando hacia el sector hotelero, simplemente estaba proyectando aquello que ya había hecho desde niña. Desde niño estaba volviendo a casa. Ese era su propósito. Entonces su propósito o tu propósito se puede convertir en una ventaja competitiva. Cuando tú trabajas desde tu propósito, ¿sabes qué pasa? Que tienes resistencia infinita. Los obstáculos son parte del camino, no son desvíos. Atraes a la gente adecuada, tanto clientes como empleados, como inversores, que están alineados con tu misión. Estás innovando de forma natural, nunca copias porque estás creando desde tu esencia. Y además, duras más. Cuando otros se rinden, tú sigues porque no es un trabajo, es tu vida. No confundamos, y lo dice Green muy claro en el libro, no confundas propósito con pasión. La pasión es emocional, pero volátil. El propósito es más profundo, es esa sensación de esto es lo que he venido a hacer en el mundo. Puede que no siempre sea placentero. El violonchelista que decíamos, Yo-Yo Ma, practica hasta que le duelen las manos, pero nunca duda de por qué lo hace. Entonces, algo que pudieras comenzar a hacer para trabajar esto esta misma semana es, primero, cancelar todas tus reuniones no esenciales durante un día. Apagar tus teléfonos y dispositivos. Sentarte con un cuaderno y escribir sin parar durante 2 horas sobre estas preguntas. Si el dinero no fuera problema, ¿qué problema resolverías? ¿Qué te rompe el corazón de este mundo? ¿Y en qué eres raro de una forma que pudiera ser un superpoder? No estamos buscando la respuesta correcta, entre comillas, buscamos la respuesta verdadera. Y este es el secreto final de Green. Tu propósito no es un lujo para cuando tengas tiempo, es tu única protección contra una vida como la que tenemos ahora de ruido y de vacío. Tu propósito es la diferencia entre construir una empresa y construir un legado, entre hacer dinero y hacer historia, entre existir y vivir. Yo-Yo Ma lo descubrió a los 4 años. ¿Cuántos años más vas a esperar tú? Como siempre decimos por aquí, por estos lares, hay que pasar a la acción. Puedes leer todos los libros del mundo sobre naturaleza humana que si no lo practicas, si no observas, si no experimentas, solo vas a ser alguien que sabe mucho de teoría en un mundo que premia la acción. Y esto no es un conocimiento académico lo que estamos hablando aquí, es un arte marcial mental. Y como todo arte marcial, la diferencia entre maestro y estudiante no es el conocimiento, es la práctica. 30 días, aplícalo durante los próximos 30 días, estas 6 leyes, genera una transformación. La pregunta no es si va a funcionar. La pregunta es, ¿voy a tener el coraje de mirarme realmente en el espejo, sí o no? Tu mundo interior está esperando a ser conquistado. Y recuerda que si no lo dominas tú, él o ella lo va a dominar por ti. La elección siempre es tuya. Vamos a intentar cerrar esto integrando todo en un único sistema para que te quede más o menos claro. Hemos estado viajando a las profundidades de tu mundo interior. En el próximo episodio veremos tu relación con el mundo exterior. Lo que hemos encontrado probablemente no sea tan positivo como nos hubiera gustado, a lo mejor perturbador en algún caso, que a lo mejor te has dado cuenta que no eres tan racional como creías, o que tu narcisismo te está cegando, o que utilizas máscaras sin saberlo, o que tienes una sombra que sabotea tus esfuerzos. Que tu actitud crea tu realidad más de lo que imaginas y que sin propósito a lo mejor estás condenado a dar vueltas en el vacío. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja que Green quiere que entiendas en este libro es que reconocer estas verdades es doloroso, sí, pero eso no te debilita, eso te libera. Es como en Matrix o Matrix cuando Neo ve el código por primera vez. El mundo no cambia, pero ahora él puede ver cómo funciona realmente el mundo. Y ese conocimiento es lo que le da el poder.
Estas 6 leyes que hemos visto no son independientes, son un sistema interconectado. Tu irracionalidad te hace vulnerable a tu narcisismo. Tu narcisismo te impide ver las máscaras que todos usamos. No ver las máscaras hace que reprimas tu sombra. Y tu sombra reprimida genera autosaboteo. Y sin un propósito claro, todo este caos te va a consumir. Cuando las entiendes como un sistema interconectado, ¿sabes qué sucede? Cosas mágicas. Primero, que somos capaces de reconocer nuestra propia irracionalidad y eso nos hace más humildes. La humildad va a reducir el narcisismo y va a aumentar la empatía. La empatía te va a permitir leer las máscaras y ser más auténtico. Ser más auténtico va a integrar tu sombra de forma más productiva. Una sombra integrada va a generar en ti actitudes mucho más expansivas. Y todo eso te aclara o te va a aclarar cuál es tu verdadero propósito. El nuevo tú que emerge o que emerja de todo eso no va a ser perfecto, pero va a ser real. Y ser real siempre vence a ser perfecto en el juego de la vida. Si aplicaras aunque fuera el 20% de lo que hemos visto y tomaras decisiones un 50% mejores, como decíamos en la irracionalidad, si leyeras a las personas un 70% más con más precisión, como decíamos en el narcisismo y el rol, si eres capaz de reducir tus conflictos internos en un 80%, como decíamos en la represión, si multiplicaras tu energía por 3, como en el autosabotaje, y tuvieras una claridad de propósito que el 95% de personas nunca experimenta en su vida, todo va a cambiar. Y es que dominar tu mundo interior es solo la mitad de la ecuación. En el próximo episodio vamos a salir ahora sí de tu mente y vamos a entrar en el campo de batalla real, el mundo exterior, el mundo en el que hay otros narcisistas compitiendo por los mismos recursos, donde las máscaras son armas, donde las sombras buscan destruirte, donde los tóxicos se convierten en contagiosos y donde tu propósito será puesto a prueba por fuerzas que no puedes controlar. La película continúa y si creías que conocerte a ti mismo era difícil, espera a intentar navegar el laberinto de los otros seres humanos. Pero ojo, hay un secreto. Ahora que dominas tu mundo interior, tienes una ventaja que muy pocos poseen. Puedes ver en otros lo que ellos no pueden ver en sí mismos. Y eso, emprendedor, es el superpoder definitivo. Lo vamos a dejar aquí. Si este viaje te ha servido, te ha gustado, te recomiendo libros, como siempre, para profundizar un poco más, que pueden amplificar un poco todo lo que hemos estado viendo en estas leyes. Por ejemplo, Pensar rápido y pensar despacio, que lo hemos mencionado, de Kahneman. Este libro te va a ayudar a desmenuzar con precisión cómo tu cerebro te está engañando de forma constante. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman, que también lo hemos estado mencionando. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de transformar narcisistas en empáticos? Bueno, pues este libro, Inteligencia emocional, te da el paso a paso de cómo hacerlo. No solo de ser más empático, sino la neurociencia aplicada para reconectar bien tu cerebro y leer y manejar emociones. Mindset, de Carol Dweck. Y hablábamos antes de la ley del autosabotaje, ¿no? Pues el libro de Carol Dweck, Mindset, es como el antídoto perfecto al autosabotaje, ¿vale? Porque en el libro te muestra que tu mentalidad crea tu realidad, pero va más allá y te da estrategias para reprogramar tu mentalidad fija y convertirla en mentalidad de crecimiento. Librazo. Hay otro libro muy bonito de un señor que fue en su época súper celebrado, que se llamaba Ken Robinson, ya falleció, tiene la charla TED más famosa de la historia, y Ken Robinson tiene un libro también muy famoso que se llama El Elemento. Y entonces, si hablábamos antes del propósito, y eso del propósito te ha dejado con más preguntas que respuestas, este libro que se llama El Elemento, de Ken Robinson, es el mapa para que encuentres tu propósito. Va más allá de encontrar tu pasión. Va a analizar de forma profunda eso que decíamos de talento, pasión y oportunidad. El Elemento, de Ken Robinson. Estos libros no necesitas comértelos todos, devorarlos todos. No son libros de playa. Cada libro te permite o te da la opción de practicar cosas, de integrar cosas en tu vida. Así te aconsejo que lo hagas. Hemos terminado hemos llegado a la primera parada de este viaje por las leyes de la naturaleza humana. Supongo que ha sido intenso, para mí lo ha sido también leerlo e intentar de alguna manera traducirlo para ti de la mejor forma posible. Y sé que algunas verdades de las que hemos dicho te van a doler, pero la realidad puede ser dura.
pero la fantasía siempre te va a cobrar las cosas mucho más caras. Entonces recuerda que no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, no se trata de no tener sombras, se trata de hacerlas trabajar para ti, no se trata de no ser irracional, se trata de saber cuándo lo eres y utilizarlo a tu favor. En el próximo episodio decíamos vamos a salir de tu cabeza, vamos a entrar al mundo real, donde hay 8.000 millones de mentes irracionales, narcisistas y llenas de sombra más que están esperándote. Y vas a aprender a leer sus verdaderas intenciones. Y vas a aprender a desarmar sus juegos de poder. Y vas a aprender a convertir su naturaleza humana en tu ventaja competitiva. Por ahora, solo por hoy, enfócate en la única mente que realmente nos interesa poder controlar, que es la nuestra propia. Si te gustó este episodio, déjanos 5 estrellas, nos ayuda a seguir creciendo. Suscríbete si no estás suscrito, porque eso hace que subamos en las listas y más gente nos descubra. El trabajo aquí está hecho, pero ahora necesito que expandamos y llegamos a más gente. Escucha, si quieres, alguno de estos libros que hemos estado mencionando, resumidos en los más de 300 resúmenes que tienes disponibles en el mismo lugar en el que estés escuchando esto. Y recuerda que el autoconocimiento no es un destino, es un viaje. Y acabas de dar el primer paso. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y nos vemos en el próximo episodio para dominar tu mundo exterior con las leyes de la naturaleza humana. Para todos, besos y abrazos, nos vemos, hasta luego.